Está escondido. Amén. Y me dejó la Biblia también aquí. Está extraviada. Había traído los otros papiros. Ya. Capítulo 8, segunda a los Corintios. ¿Quién ha leído segunda a los Corintios? Levante la mano a todos los que han leído segunda a los Corintios. Ya. Para ver si están familiarizados con los textos. Amén. Segunda a los Corintios es muy distinta a primera a los Corintios. Amén. Primera a los Corintios es escrita por Pablo en razón de ciertas circunstancias que estaban desordenadas en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo escribe para ordenar estas cosas. Amén. La epístola segunda a los Corintios es una epístola conformada por varios grupos de textos. Ya no hay una hilación así bien marcada de principio a fin, porque son varias secciones distintas donde aparecen temáticas distintas. Sin embargo, lo que se refiere, o sea, lo parecido que hay a primera de los Corintios es que es una epístola, una carta escrita con relación a temas de la iglesia. Amén. Especialmente, segundo a los Corintios, muy enfático en el tema de la santidad, por ejemplo, del Evangelio. Es muy marcado el tema del Evangelio también en segundo a los Corintios. Y capítulo 8 y capítulo 9, especialmente, hay mucho contenido respecto a los principios acerca del dar o de la ofrenda, amén, o de la generosidad cristiana en el Nuevo Testamento. Entonces es buena base para que nosotros aprendamos en este texto lo que se refiere con nuestras finanzas como iglesia. Amén. Las finanzas en la iglesia son importantes y aquí hay un precioso texto que nos sirve como plataforma para entenderlas. Dice capítulo 8 versos 1, vamos a leer desde el 1 hasta vamos a leer hasta el final. Amén. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues soy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún, dice, más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos, para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, dice, por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros.
y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar nuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer todas las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a vosotros. Amén. Oremos. Querido Dios, quiero ir a su presencia para darle gracias por esta preciosa porción de su palabra, rogándole, Padre, que usted me ayude a mí, Señor, a poder enseñarla conforme, Dios Santo, a lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos a nosotros como iglesia, a nosotros como individuos, Señor, y en esta área tan difícil, Padre, que a veces para nosotros el dar, la generosidad, Señor, ayúdanos a aprender y a poder afianzar estos principios en nuestro corazón, para que podamos, Señor, ser, Padre amado, tal como las iglesias de Macedonia, una iglesia que pueda, Señor, ser reconocida por su generosidad y por su amor, Señor, a los tuyos. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo, Padre, guíe este estudio y nuestras mentes también, Señor. En nombre de Jesús, amén. Amén. Hoy día vamos a ver como primer tema acerca de la iglesia y sus finanzas, la dádiva, un efecto de la gracia de Dios, un efecto o un resultado de la gracia de Dios. Amén. Hermanos, Dios todo nos ha dado por gracia. Amén. No sé si entiende cabalmente eso, pero significa que todo lo que nosotros podamos, mostrar en nuestra propia vida, cosas buenas, me refiero, virtudes, servicio, todo lo bueno que salga de nosotros, sale por la gracia de Dios. Es decir, si no fuera por la gracia de Dios, nosotros no tendríamos tales virtudes. Amén. Soy más específico. Cuando yo, en el tema de ofrendar, soy una persona generosa y actúo con generosidad y liberalidad, que es una palabra que ocupa la Biblia mucho, con liberalidad, entonces yo debo entender que esto propio de mí es por la gracia de Dios. Me ha concedido por gracia el ser así. A eso me refiero. Si no fuera por la gracia de Dios, yo sería un egoísta, un más tacaño, ¿cierto? Reservado, tal vez daría, pero para gloria mía, ¿me entienden? Pero dice la palabra del Señor que el que se gloríese en el Señor. Y eso está fundamentalmente enlazado con esto, de que todo es por gracia de Dios. Amén. Todo lo que nosotros podamos tener es por gracia. Santiago lo dice de una forma distinta, dice que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto. Amén. Todo lo bueno que podamos tener nosotros, Dios nos lo da por gracia. ¿Y qué significa que todo es por gracia? Significa que nada de lo que podamos, mostrar como virtud de nuestra vida es mérito nuestro. Amén. Sino que mérito de Dios para nosotros. Amén. Podemos entender de muchas formas el concepto de la gracia, y hay muchas definiciones. Yo quisiera dar esta, a lo menos que se relaciona mucho con lo que vamos a ver. La gracia entonces es la disposición amorosa de Dios para hacernos bien sin mediar mérito alguno. Amén. Es la gracia una disposición de Dios, una disposición amorosa, o sea, generada por su amor, para hacernos bien. Amén. Sin que haya de por medio algún mérito.
Amén. O sea, el Señor en ese sentido no tiene el espíritu de negocio. O sea, si tú haces esto, yo te doy esto. ¿Sí? ¿Me entienden? O sea, sus promesas son condicionales, por ejemplo, pero cuando Él da, cuando Él nos da todo lo que nosotros recibimos es por gracia. Amén. Sin mediar ningún mérito. Amén. Es decir, si usted amaneció hoy día vivo, respirando, es por la gracia del Señor. Amén. Por gracia de Dios. Porque Él es bueno, porque Él nos ama. En el tema de dar o de la finanza de la iglesia, las finanzas de la iglesia parten de, obviamente, del concepto de dar. Porque la iglesia no son negocios, ¿ya? No son empresas que generan servicios o productos que comercializan y con eso tienen dividendos. No, ¿me entienden? La iglesia no es un negocio. La iglesia o el mover de la iglesia, el mantenimiento de la iglesia es a través de la generosidad de sus miembros. Amén. De la generosidad de sus miembros. En la Biblia es el concepto que se repite tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El sostenimiento del ministerio en el Antiguo Testamento era basado, aparte de los impuestos que se cobraban, ¿cierto?, en la generosidad en las ofrendas voluntarias del pueblo. Amén. En el Nuevo Testamento, con mayor razón, que no es el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento no es una confederación o no es una institución como el Estado de Israel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. No es un organismo político, no es una estructura civil. La iglesia tiene otra estructura, otra forma de vivir, otra forma de ser. De tal manera que desde el principio del cristianismo había iglesias por aquí, por allá, por todos lados. ¿Ven? Y no había ninguna superestructura económica para sostener estas iglesias. A tal punto que algunas vivían cierta opulencia y otras vivían mucha carencia. ¿Amén? Entonces, de ahí nacían estas iniciativas apostólicas de reunir, por ejemplo, algunas, colectas de dinero en especial para llevar a los más necesitados. Entonces, pero no había ninguna estructura fija. Pero todo partía, toda la base financiera de la iglesia o de las iglesias partía de la generosidad de sus miembros. Amén. De tal manera que cuando hay mayor generosidad en nuestros corazones como miembros de nuestra iglesia, entonces las finanzas van a andar mejor. Amén. En ese sentido. Ahora, ¿qué es mejor y qué es bueno y qué es malo en esto? ¿Significará una buena salud financiera o una buena estructura financiera el hecho que, por ejemplo, tengamos recursos? Y una mala realidad financiera es que no tengamos recursos. No necesariamente. Hay iglesias constituidas por gente pobre, muy pobre. Y uno podría llegar a esa iglesia y tienen pocos recursos, y a lo mejor no está muy bonita la iglesia, y uno podría ir con ese prejuicio y decir, oye, que nos administran bien las dineros. No necesariamente. A lo mejor es la realidad que están viviendo los hermanos por su pobreza. Amén. Entonces, lo que realmente da evidencia de que sí hay un buen entendimiento, un entendimiento bíblico de lo que es dar y de las finanzas en general, es cuando la actitud y la actividad de cada miembro, ¿cierto?, tiene una marcada inclinación a la generosidad. ¿Amén? O sea, la generosidad es el termómetro nuestro para entender si estamos bien o estamos mal. ¿Amén? ¿Entiendes? Esta iglesia podríamos estar recaudando, por ejemplo, en ofrenda 2 millones mensuales. Oh, que somos generosos, sí, pero resulta que a lo mejor 1 millón lo pone un hermano y el otro millón lo pone otro hermano. ¿Entiendes? Entonces, eso no quiere decir la cifra, a lo que voy, la cifra no necesariamente nos dice somos generosos, no. La cifra a lo mejor nos dicen, hay varios hermanos que están siendo generosos, pero ¿qué de mí? ¿Estoy yo siendo generoso? ¿Estoy yo convencido por el Espíritu Santo para dar, para mostrar mayor generosidad? Si no tengo tantos recursos, ¿cómo doy? ¿Qué es lo que doy?
Y todas esas preguntas necesitamos responderlas con la palabra del Señor. Pero al final de cuentas, hermanos, toda disposición generosa nuestra parte de la gracia de Dios. De tal manera que nuestra oración debe ser: Señor, ayúdame a ser más generoso. Por defecto, por naturaleza, hermanos, nosotros somos egoístas. Por naturaleza. Y aún, como dije antes, muchas veces nuestra generosidad tiene más que ver con nuestro egoísmo que con un espíritu de liberalidad. Amén. Muchas veces el dar en sí, y esto tiene que ver con un poco de nuestra naturaleza humana, dar en sí provoca algo en el corazón, satisfacción. Entonces a veces nos acostumbramos tanto a ese sentimiento de satisfacción que damos. Entonces damos y en el fondo estamos más alimentando nuestra necesidad de satisfacción que realmente dando incondicionalmente, con un amor sacrificial y con todos los principios que el Señor nos da para dar. El dar, hermanos míos, es un acto de gracia. Amén. El contexto del capítulo que estamos leyendo, no sé si conocen el contexto del capítulo, lo puede ver en el libro de los Hechos, no lo vamos a analizar en especial, ¿cierto? En detalle, ahí le puedo dar algunos pasajes después para que entendamos el contexto, pero el contexto es el siguiente. Luego de que la iglesia de Jerusalén fue inaugurada, no sé cómo decirlo, ¿cierto? Ordenada. Entonces comenzó a haber mucha gente en esa iglesia, miles de personas eran parte de la iglesia de Jerusalén. Luego de eso comenzaron a haber ciertas persecuciones internas de parte de los judíos y comenzaron a vivir ciertas situaciones. De hecho, el libro de los Hechos nos da a entender de que una de las situaciones que más empezó a darse dentro de la comunidad de Jerusalén fue la carencia de muchos hermanos de recursos, de dinero, de provisiones. A tal punto, dice la Biblia, que muchos de los que tenían propiedades las vendían y las ponían a los pies de los apóstoles para que repartieran a los que tenían necesidad. Pero poco a poco, la realidad económica de la iglesia de Jerusalén fue poniéndose más paupérrima. Con esto se juntó a ciertos eventos sociales que se dieron en ese tiempo de escasez. Entonces provocó todo esto, que en la iglesia de Jerusalén hubiese mucha pobreza. Y esto llegó a oídos de las iglesias, en especial de Antioquía. Y propusieron, el apóstol Pablo y otros hermanos, ¿cierto?, hacer una colecta en todas las iglesias ya en ese tiempo fundadas, ir recolectando mediante algunos hermanos, como aquí vemos, cierto, a Tito y otros hermanos que fueron por las iglesias recolectando esta ofrenda. Juntada esta ofrenda se iba a llevar a Jerusalén, ponerla en manos de los apóstoles para que pudiesen ellos cubrir las necesidades de los hermanos que estaban padeciendo esta paupérrima situación. Entonces, el contexto de este capítulo es ese, es que las iglesias son avisadas de antemano, mucho tiempo antes, tal vez meses, de que se iba a recolectar una ofrenda para estos pobres de Jerusalén, para y como le llama aquí en Corintios, para los santos de Jerusalén. Amén. Para los santos de Jerusalén. Entonces, y capítulo 9 habla de lo mismo, y capítulo 16 de 1 Corintios también habla un poco de lo mismo. Romanos capítulo 15 también habla un poco de eso. Gálatas 2, 9 al 11. Todos esos son el contexto de esta ofrenda que Pablo y otros recolectaron para dar a los hermanos pobres de Jerusalén. Amén. Entonces ese es el contexto. Y muchas iglesias fueron animadas a dar, a ofrendar. Como dije al principio, no hay ningún pasaje explícito que nos hable de cómo llevar las finanzas en la iglesia. Tiene que llevar así, así. De hecho, es más, estos capítulos donde nosotros sacamos, ¿cierto?, extraemos los principios para el dar o la dádiva o la ofrenda en la iglesia, que son absolutamente determinantes.
tienen esencialmente que ver en principio con esta ofrenda a los pobres, a los santos. ¿Amén? Entonces nosotros juntamos esto y juntamos, por ejemplo, otro que cuando dice que el que predica el Evangelio debe vivir del Evangelio. Entonces vamos juntando todas estas cosas y vamos entendiendo la doctrina acerca de cómo administrar en la iglesia o para qué administrar y bajo qué principios las finanzas en la iglesia. Entonces, ese es el contexto. La pobreza en Jerusalén hizo que se levantara una ofrenda para estos santos pobres. Hay iglesias que no tenían mucho entendimiento respecto del dar. Y tal vez otras tenían más o menos un entendimiento, digamos, mediano, pero otras entendían excelentemente bien lo que significaba dar. Ahora, las iglesias de Macedonia, a la cual hace alusión Pablo en el versículo 1, son estas iglesias que tenían absolutamente claro el concepto de dar, ¿amén? De ofrendar. Tenían absolutamente claro. Y toma el ejemplo de estas iglesias, Pablo, y la expone este ejemplo a los corintios. Porque los corintios tal vez tenían mucho entendimiento de lo que significa dar, pero Pablo puso este ejemplo de los macedonios para que ellos profundizaran aún mucho más en su entendimiento de qué significa dar en la iglesia. Y de aquí sacamos entre paréntesis un buen principio. Hermanos míos, es bueno observar otros ejemplos de otras iglesias. Amén. Vuelvo a repetir, no tanto de cómo administran, tal vez sí, pero de la generosidad de los hermanos. Amén. De la generosidad de los hermanos. Entonces hay iglesias que se caracterizan mucho por ser muy generosos. Muy generosos. Y estos son, tal como los hermanos de Macedonia, ejemplos dignos de observar e imitar. Amén. Entonces, tenemos que entender bien, observar bien estos ejemplos. Entonces, Macedonia, las iglesias de Macedonia, que son, por ejemplo, a saber, la iglesia de Filipos, la iglesia de los tesalonicenses, que otra, la iglesia de Berea, y varias iglesias que pertenecen a la región de Macedonia son estas iglesias a las cuales hace mención el apóstol Pablo, y son iglesias puestas como ejemplo en el tema de dar. Y son iglesias que para nosotros también nos van a servir en este ejemplo. Ahí no está cambiando. No está puesto. No, si algún técnico me ayuda. Ahí sí. Ya. Ese es un punto que nosotros podemos, como primer punto, ¿cierto?, sacar de todos estos principios bíblicos acerca del dar. ¿Qué dice ahí? La generosidad de un creyente es una muestra de la gracia de Dios en su vida. ¿Amén? O sea, ¿cómo yo puedo dar muestra de la gracia del Señor en forma más evidente? ¿Qué dice Pablo? Si recibiste por gracia, da por gracia. ¿Amén? O sea, el concepto de... Y no solamente estamos hablando de dinero. La generosidad se puede manifestar en muchas cosas. ¿Amén? ¿Ha ido usted a esos trabajos, entrado a esos trabajos en donde, por ejemplo, uno entra a un trabajo y capta al tiro que hay una persona que le cuesta dar información, que le cuesta enseñar, porque no quieren que la serruche en el piso, obviamente. Entonces se priva, ¿cierto? Se guarda sus secretos y todo eso. ¿Ya? Muchas veces ese tipo de actitud a veces se nos queda pegado, o tenemos ese tipo de actitud en la vida. Hermanos míos, nosotros la generosidad la podemos mostrar de muchas formas. ¿Amén? En todo sentido, cuando usted es generoso con su tiempo, con su dinero, con sus recursos, con su conocimiento, en todo tenemos que ser generosos. Amén. En todo tenemos que ser generosos. Y es algo que nosotros podemos aprender entendiendo más acerca de la gracia de Dios. Hermano, Cristo se dio por gracia a nosotros. Es un acto de la gracia de Dios el sacrificio de Cristo. Amén.
De hecho, en este capítulo, Pablo lo pone como el centro del entendimiento acerca del dar. Miren el versículo 9 que dice. ¿Alguien lo puede leer, por favor? El 9. Sí, 8-9, perdón. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Amén. ¿De qué manera nosotros fuimos enriquecidos? O sea, ¿a través de qué medio? A través de Cristo. Amén. A través no solo de Cristo, dice la Biblia aquí, sino que de la pobreza de Cristo. O sea, Cristo siendo rico, dice la Biblia, se hizo pobre. Amén. ¿Para qué? Para que a través de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Amén. Entonces, no sé si ven la dinámica ahí de la gracia del Señor, pero dice, en el fondo, Cristo siendo rico, ¿en qué términos era rico Cristo? ¿En qué términos era rico? En su divinidad. Siempre Pablo es muy bueno para contrastar la dimensión divina de Cristo con la dimensión humana. ¿Ven? Hermanos, Cristo era el Rey sobre los cielos, entronado, ¿cierto?, ahí por la eternidad. Amén. Dice la palabra del Señor que Él preexistió antes de encarnarse como un ser divino, eterno, Rey de todo el universo, creador de todas las cosas, dueño de todas las cosas. Amén. Pero dice la palabra del Señor aquí en este versículo que Él siendo rico, ¿qué dice? ¿Y cómo está conjugado el verbo ahí? Se hizo a sí mismo. ¿No ven ahí un enlace con lo que Filipenses 2 dice? ¿Qué dice? Hay en vosotros, de memoria, ¿ver? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo. ¿Y qué dice aquí? Se hizo pobre. ¿Notan la dinámica divina en esto? ¿Qué dice acerca de Cristo? En Filipenses dice que Él se despojó de todo, no de sus atributos divinos en sí, pero sí de toda de alguna manera los derechos divinos para hacerse hombre y vivir entre los hombres. Amén. Se despojó. ¿Y qué dice aquí Corintios 8:9? Que Él, siendo rico, se hizo pobre. Amén. O sea, fue un acto de la voluntad personal de Dios, el Hijo, de desapegarse de todo lo que Él tenía y era en cierta manera y venir y hacer algo, darnos de su riqueza. ¿Para qué? Para que nosotros, siendo los pobres, con su riqueza, fuésemos enriquecidos. Amén. Yo lamento mucho que muchos predicadores tomen este texto y a lo primero que apunten es a lo material. Porque esta es una verdad teológica, espiritual, acerca de la encarnación de Cristo y los resultados de su encarnación en nuestra situación espiritual. Nosotros estamos como puestos aquí como los pobres. Amén. Los pobres, los carentes, los necesitados. De ninguna manera nuestra pobreza o la realidad de nuestra paupérrima situación espiritual hubiera cambiado si Cristo, el que era rico, no se hubiese hecho pobre. Amén. Y eso no está, vuelvo a repetir, no está hablando esencialmente de lo material. No está hablando que se hizo pobre y nació en un barrio pobre y fue pobre. No. Está hablando de una situación esencialmente de su realidad divina. Amén. Y a través de la riqueza de Cristo nosotros podemos ser enriquecidos. Amén. Ahora, ¿qué provocó
Bueno, versículo 9, ¿cómo empieza? Porque ya conocéis, ¿qué dice? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Cristo se hizo pobre? Por gracia. Amén. Y volvemos a repetir la definición que dimos al principio. Fue por una disposición de su corazón amoroso para hacernos un bien sin que mediara ningún mérito para eso. Amén. Entonces, cuando hablamos de las finanzas, cuando hablamos del dar, de la generosidad, tenemos que mirar a Cristo. Amén. Y observar su ejemplo de generosidad. A él, en el caso de él, cierto, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. Amén. No dice que nos dio parte de su riqueza, dice que se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Hay una dinámica muy parecida en lo que el Padre hizo también. De tal manera amó Dios al mundo, que dice, que ha dado a su Hijo. ¿De qué manera Dios mostró su amor? Dando, regalando a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Entonces, siempre cuando la Biblia habla del Dios, del amor de Dios, y más puntualmente de la dinámica del amor de Dios, siempre está enlazado con esto de dar. Dios ama, por lo tanto da. ¿Me entiendes? ¿Qué pasaría si Dios no fuera un Dios de amor? Estaríamos fritos, ¿cierto? O sea, su justicia hace ratito ya no estaría pasándonos la cuenta a nosotros, ¿ya? Y nuestra mansa factura hace ratito ya estaría cobrada por Dios y hubiéramos tenido que pagar justamente nuestros pecados. Amén. Pero Dios nos amó y nos dio vida eterna. Entonces, cuando hablamos de un principio fundamental bíblico en el concepto de dar, de ser generosos, tenemos que apuntar esencialmente al amor de Dios expresado en forma maravillosa para nosotros en el Evangelio. El Evangelio es un acto de amor a través del cual Dios nos da a su Hijo para darnos salvación, para darnos vida eterna, para darnos el perdón, para darnos una herencia, para darnos el cielo y para darnos y para darnos y para darnos. El efecto de la gracia es el dar. Amén. El efecto de la gracia o el resultado de la gracia de Dios es dar. El gran problema, como en muchas virtudes cristianas, es que siempre esto encuentra conflicto con nuestra naturaleza pecaminosa, porque nosotros somos naturalmente egoístas, nosotros somos naturalmente calculadores, entonces muchas veces se topa por esto y ahí hay una rivalidad entre los principios que Dios nos quiere enseñar y también nuestra forma de entender las cosas. Amén. Pero la generosidad del creyente, dijimos, es el resultado de la gracia de Dios en él. La gracia de Dios, hermano mío, siempre tiene un propósito activo. Nunca es pasiva. Amén. Por ejemplo, la salvación misma. O sea, Dios, su gracia la mostró a través de darnos salvación. O sea, la gracia de Dios no está ahí para inflar y decir, oh, qué linda la gracia de Dios. No, la gracia de Dios es dinámica. O sea, produjo en nosotros convicción de pecado, nos salvó, nos dio herencia, como dije, y no solamente en ese sentido, sino que también en la santificación. Dice la Biblia que somos salvos por gracia. Amén. Por la gracia de Dios somos salvos, Efesios capítulo 2. Y la santificación también. Mira ahí mismo en 2 Corintios 6:1 lo que dice. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Amén? ¿Un cristiano puede recibir en vano la gracia de Dios? ¿Sí? Claro que sí. Por algo llevamos a veces mucho tiempo en el Evangelio y todavía no aprendemos ciertas cosas porque no aprovechamos esta gracia que nos da Dios. ¿Amén? Dios nos pone ahí la mesa llena de cosas, de virtudes para
para asumirlas nosotros por la fe, pero las dejamos ahí servidas. Amén. Pero la gracia siempre es dinámica, la gracia siempre tiene un propósito dinámico. Amén. Debemos buscar mayor gracia, más gracia. De hecho, Pablo en sus epístolas, ¿se acuerdan cómo? Miren, vamos ahí mismo en esta misma epístola, al final de la epístola, ¿qué dice? Versículo 14 del capítulo 13. ¿Alguien lo puede leer? El comienzo del capítulo, bueno, todo el versículo 14. Sí, 13, 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén. Amén. Y Gálatas 6:18 dice: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y al final de Efesios también, ¿qué dice? La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. ¿Y qué dice Filipenses 1:2? También comienza él. Gracia y paz a vosotros. Siempre Pablo, su intención, en sus oraciones y su deseo profundo para con las iglesias es que hubiera harta gracia. Harta gracia. ¿Cierto? Gracias a vosotros, ¿cierto? Gracias que el Señor nos colme de gracia, que el Señor gracia y paz. Pero siempre la gracia como algo esencial para la vida de la iglesia. ¿Qué pasa si en la iglesia no hay gracia? La gracia dinámica, digo yo. Seríamos una versión absolutamente distorsionada del Evangelio. No habría generosidad, no habría comunión, no habría nada en realidad. Pero nosotros, nuestro deseo debe ser, Señor, que la iglesia bautista, Gracia Redentora, sea una iglesia llena de gracia, llena de tu gracia. Porque si no es por tu gracia, Señor, no vamos a poder ser generosos, no vamos a poder aprender a dar, no vamos a poder aprender a tener buena comunión, no vamos a aprender nada, porque la gracia de Dios es la que nos capacita. Es la gracia de Dios dada a los individuos y también a las iglesias. ¿Ya? Volvamos a 2 Corintios capítulo 8. ¿Qué dice ahí? Versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios, ¿qué dice? Que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Amén. O sea, no solamente Dios da gracia a los individuos, sino que también da gracia a las iglesias. ¿Amén? Que Señor, danos mayor gracia como iglesia. Amén. Danos mayor gracia. Los resultados de la gracia de Dios en la generosidad cristiana. Amén. Dijimos que el contexto de los macedonios era bien interesante. Versículo 2 y versículo 3. Versículo 2. Amén. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Quién lo lee, por favor? Versículo 2 del capítulo 8. Manuel. Que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Amén. Los macedonios, hermanos míos, estaban pasando terribles tribulaciones. Amén. Por diversos motivos. No están tan puntualizados sus motivos. Pero en especial, habían dos motivos que hacían que sus vidas fueran bien atribuladas. Primero, la persecución se había instalado en la zona por parte de los judíos y también de los gentiles. Amén. O sea, usted ve, por ejemplo, en Hechos, cuando Pablo va a predicar a Tesalónica y le sacan la mugre. O sea, esa es la realidad. Imagínense usted, se convierte en su esposo y van y lo patean en el vecindario. Entonces, que descabellado. Bueno, esta es la realidad en muchas zonas en los tiempos de Pablo. Convertirse al cristianismo implicaba una persecución a veces en términos físicos severa. Amén. Por lo tanto, esto implica que los macedonios, las iglesias de Macedonia, ya sea Tesalónica, Filipos, no podían
como por la gracia del Señor nosotros, experimentar y vivir un evangelio libre, así ya prediquemos nomás y vivamos y juntemos y compremos un templo y juntemos. No, era muy complicado el inicio de las iglesias, y en Macedonia comenzó a gatillarse esta persecución por parte de judíos y también por parte de gentiles. Amén. A esto se le sumaba una segunda condición, que la economía en la provincia estaba absolutamente deprimida, y esto se traducía en que los hermanos de las iglesias de Macedonia experimentaran mucha pobreza. Amén. Experimentaran mucha pobreza. Entonces no solamente había hermanos que conformaban esta iglesia que eran perseguidos y llevaban una vida, digamos, complicada, sino que también aparte de eso había pobreza. Entonces, tan solo imagine una iglesia constituida por gente que está siendo perseguida, que no tiene mucha facilidad de vivir su vida cristiana, amén, y aparte de eso, con una economía absolutamente deplorable, mala económicamente, producto obviamente de la realidad financiera de esa provincia. Entonces, persecución y pobreza eran la realidad de las iglesias de Macedonia. Amén. Persecución y pobreza. Ahora, lo impresionante de esto es que la gracia de Dios en ellos logra poner sus corazones por sobre su propia realidad. Amén. O sea, es impresionante lo que hace la gracia de Dios, que comienzas a hacer cosas por sobre tu realidad. O sea, no importa lo que estás viviendo, Dios te puede capacitar para hacer cosas por sobre eso. Eso es lo impresionante de este caso. Y contra todo pronóstico, se convierten en personas muy generosas para responder a la necesidad apremiante de sus hermanos en Jerusalén. ¿Qué pasaba en Jerusalén? Había pobreza. ¿Cómo estaban los macedonios? Pobres, también más pobres. ¿Pero qué pasó con la gracia de Dios en ellos? Dice la Biblia, ¿qué dice el versículo 2? Hermanos, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, ¿en qué resultó todo esto? Abundaron en riquezas de su generosidad. Amén. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza. ¿Y qué más dice? Y aún más allá de su fuerza. ¿Les impusieron esta ofrenda? No. ¿Qué dice el versículo 4? Pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Quién puede cambiar de tal manera un corazón? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Amén. En el lenguaje de Pablo, la palabra riqueza siempre tiene una connotación espiritual. Amén, siempre. Apuntando a lo que dice Hendricks comentando este texto, dice que Pablo aquí está apuntando a un contraste no entre pobreza y riqueza. Amén. No entre pobreza y riqueza, sino más bien entre pobreza extrema y gozo abundante. O sea, los corintios, los macedonios estaban viviendo pobreza extrema. Pero ¿qué hizo en cambio? Un gozo abundante había en sus vidas. Y ese gozo abundante le hizo rogarle a Pablo, Pablo, déjanos participar de este privilegio de ofrendar. ¿Y qué hicieron? Estuvieron dispuestos a dar no solamente según sus fuerzas, sino que aún más allá de sus fuerzas. Entonces, hermano, y todo es por un corazón dispuesto a ser obviamente dirigido por Dios con su gracia. Hermano, es un corazón o son corazones gobernados por la gracia de Dios. Gobernados por la gracia del Señor. Entonces, ¿qué significa según la Biblia dar? ¿O qué es dar según la Biblia? Bueno, en este texto tenemos varias cosas importantes que apuntar a ver. Antes de eso, hay algunas características que
que quiero dar, características de la generosidad, que MacArthur comenta estas 3 características acerca de este texto, diciendo que en este texto se evidencia la gracia de Dios en el corazón de las personas de Macedonia en 3 elementos. Amén. Primero, según sus fuerzas ellos dieron. ¿Cómo dieron ellos? Según sus fuerzas. ¿Qué es dar según sus fuerzas? Según lo que ellos podían dar. Amén. Yo esto puedo. Esa es la idea, según sus fuerzas. O sea, una cantidad, un porcentaje definido y proporcional a lo que ellos tenían. Amén. Pero también hay un segundo elemento, que ellos también dieron más allá de sus fuerzas. Y esto tiene que ver no con su capacidad de dar, sino con amor sacrificial. Amén. Con un amor sacrificial. O sea, ya di lo que me alcanza a dar, ahora me queda otra proporción, que es el amor sacrificial. Y que en el amor sacrificial generalmente uno tiene que tocar lo que yo no tenía preparado para dar, lo que era mío, lo que yo no tenía reservado para mí. Entonces yo tengo que renunciar a eso. ¿Recuerda las palabras de Cristo? El que no renuncie todo lo que posee, no puede. Tiene mucho que ver con renunciar y todo eso. Y tercer elemento es que ellos, dice la Biblia, han dado con agrado. ¿Cómo dieron ellos? Con agrado. Está hablando de la actitud de cómo dieron. O sea, imagínense a gente pobre dando más allá de lo que pueden y felices. Eso es el verdadero contexto del dar cristiano. Ahora, ¿qué tan distante estamos nosotros como individuos de eso? Como iglesia de eso, tal vez mucho. Y el esperar que el Señor abunde su gracia en medio de nosotros para que nosotros podamos aprender acerca de esto y realmente ser personas e iglesia que se caracterice por su generosidad. Amén. La palabra con agrado, la frase con agrado también es traducida en la Biblia en la América como de su propia voluntad. Y quiere indicar la idea con entusiasmo, ¿ya? Con entusiasmo. Y ellos querían hacerlo, ¿Qué es dar según la Biblia? Bueno, apelando solamente al texto que hemos visto y dejando obviamente los otros textos para otro día, los demás textos de la carta. Dar, según estos textos, es un privilegio. Amén. Privilegio. ¿Dónde está ese dato? Dice la palabra del Señor, versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de dar. Una iglesia pobre, individuos pobres, que a lo mejor en la realidad contemporánea muchos habrían estado diciendo, ojalá que no nos pidan a nosotros, pero no tenemos ni uno. ¿Cierto? No, pero ellos pidieron con ruegos, Pablo, queremos tener el privilegio de dar. Amén. De dar. Ahora, este privilegio o este deseo de dar estaba motivado por un espíritu egocéntrico de querer destacar, porque vuelvo a repetir lo que dije antes, muchas veces nuestra generosidad es motivada más por nuestro egocentrismo, por el hecho de sentirnos bien dando, más que por observar y estar involucrados con la realidad del hermano o de la causa a la cual estamos dando. Para ellos era un privilegio dar. Amén. ¿Qué es dar para nosotros? Bueno, la Biblia dice que dar es un privilegio. Amén. Es un privilegio. También el dar es un acto de comunión. Es un acto de comunión. Nosotros estamos compartiendo, dice el versículo 4, pidiendo con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. No era algo para ellos. No era un beneficio personal. Hermano, eran para gente que ni siquiera ellos conocían. ¿Entienden? Pero ellos estaban con eso, teniendo comunión con el cuerpo de Cristo, porque estaban viendo el dolor. Y si un miembro se duele, ¿qué dice la Biblia? Todos se duelen con él. Y ellos estaban experimentando eso. Si la iglesia en Jerusalén estaba pasando mal, ellos también lo estaban pasando mal. Entonces participaban de este privilegio de dar. Era un acto de comunión.
También era un acto de servicio. Ya tenemos un privilegio, ¿cierto?, de la gracia. Comunión ahora es un acto de servicio. Dice que concedísemos el privilegio de participar en este servicio. Tú y yo estamos sirviendo a Dios cuando damos. Amén. Y todo esto para los santos. Vuelvo a repetir, no para ellos. No para ellos. O sea, es un despojo absoluto del egoísmo y del egocentrismo. Amén. Principios para la ofrenda. Y con esto ya concluimos. Primero, un primer principio. Es un acto o debe ser un acto de la voluntad. Amén. De la voluntad. Versículos 3 y 4. Ellos abundaron en su generosidad. Dice que ellos con agrado han dado. Es una traducción distinta, lo dice de su voluntad han dado conforme a sus fuerzas, más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que concediésemos. Es todo en términos de la voluntad personal. Pablo no llegó a golpear el púlpito y decir ya, pónganse con 5 lucas cada uno. No. O vamos a imponer una ofrenda de tanto para... No. Siempre la apelación era a un corazón con una voluntad motivada por la gracia. Amén. ¿Y sabe qué resultaba? Los hermanos eran motivados a dar por amor a los otros, a su prójimo. Entonces, uno de los principios bíblicos de la ofrenda de un creyente es que tiene que haber el deseo de dar. Amén. Un deseo de dar. Segundo, un amor sacrificial. ¿Qué dice versículos 8 y 9? Bueno, lo hemos leído, ¿cierto? Por eso dice la Biblia, versículo 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. En otras palabras, yo conozco que ustedes también tienen alto amor, pero les puse el ejemplo de los macedonios, dice Pablo, para ponerlos a prueba a ustedes, a ver cómo reaccionan con ese ejemplo, para que tengan más amor aún, y tengan más deseo de sacrificarse. ¿Amén? Un amor sacrificial. Y también una disposición resuelta. Versículo 12, 10 al 12, ¿qué dice? En esto doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino que también a quererlo desde el año pasado. Esto da evidencia de que hacía un año atrás los corintios se habían puesto de acuerdo para recolectar esta ofrenda. O sea, ya tenían el deseo de hacerlo, ya habían quedado de acuerdo en hacerlo. Entonces, ¿para qué le escribe Pablo? Para que lo concreten. Esa es la idea. Le escribe Pablo para que lo concreten. ¿Amén? Porque si ya está el ánimo, si ya está la disposición resuelta, ahora háganlo. ¿Amén? Versículo 11, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, que ya estaba, entonces será acepta según lo que uno tiene y no según lo que uno no tiene. Amén. Y importante el versículo 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. En otras palabras, yo no estoy enseñándoles esto para desbancarlos a ustedes y enriquecerlos a los otros. ¿Cierto? Sacarles plata a su bolsillo y llenárselos a los otros. No es eso. Dice para que por tú, lo que tú tienes, supla lo que el otro no tiene, y lo que el otro no tiene, supla lo que tú tienes. Amén. En muchas ocasiones la Biblia y sobre todo el apóstol Pablo habla de estos conceptos que siempre hablan de un equilibrio dentro del cuerpo. Amén. Cuando habla de los dones, capítulo 12 de Corintios también habla de ser, para que no haya desaveniencia, sino que todos sean, siempre habla de un equilibrio, en términos del dar también. Amén.